Bienvenidos a esta presentación de NLT Networks, donde revisaremos qué es y cómo se gestiona la continuidad del negocio. La mayoría de las organizaciones sufren interrupciones. La continuidad del negocio se asegura que usted protege lo que es vital para mantener el impulso y recuperarse rápidamente, con su reputación intacta o el menor daño posible. Lo fundamental es identificar aquellas partes de su organización que son críticas para la misión, que necesitan protección, y establecer planes y capacidades de continuidad para garantizar que se responda bien, que continúe operando y recupere de manera efectiva a pesar de las interrupciones. Vamos entonces a analizar la gestión de continuidad del negocio. Bien, damos inicio a la conferencia de gestión de continuidad de negocio. Primero, ¿qué es la gestión de continuidad de negocio? Como se ve en la imagen, la gestión de continuidad de negocio involucra la gestión de la seguridad de la información, la gestión TI, la gestión de riesgo. La gestión de la continuidad del negocio, BCM, esta es la sigla que vamos a usar a lo largo de esta presentación, que la vamos a entender como gestión de continuidad del negocio, viene del inglés Business Continuity Management. Es un proceso de gestión holística que busca identificar de forma anticipada posibles amenazas que puedan afectar las operaciones. Y mientras que las bombas, los incendios y las inundaciones son mucho más espectaculares y capturan los titulares, casi el 90% de las crisis no son tan dramáticas, y son estas catástrofes silenciosas las que tienen el potencial de dañar los activos más valiosos de su organización, su marca y su reputación. Entonces, la descripción general del ciclo de vida de la gestión de continuidad del negocio, en una mirada muy de alto nivel, es como se muestra en esta imagen. Hay 5 etapas, cuáles son: analice su negocio, evalúe los riesgos, desarrolle la estrategia por la cual va a recuperar sus funciones críticas, desarrolle su plan, ensaye el plan para saber que funciona. Entonces, vamos a partir viendo lo que es analice su negocio. Al analizar el negocio, hay que investigar cosas como las que están apareciendo ahí en el triángulo a la derecha. ¿Cuáles son los productos? ¿Qué servicios produce su organización? ¿Quiénes son los usuarios de sus productos? ¿Qué unidades organizativas tiene? ¿Cuáles son los principales procesos que se utilizan para producir esos productos o servicios? ¿Qué ubicaciones físicas tiene? ¿Quiénes son sus principales socios y proveedores? ¿Y por qué son importantes para usted? En el análisis del negocio, es fundamental entender la organización para entender a qué amenazas está sujeta. Las organizaciones están inmersas en un contexto interno y en un contexto externo, donde estos representan amenazas para las organizaciones. Y para comprender dónde es vulnerable mi negocio, necesitamos un instrumento que nos permita determinar cuán peligrosas son esas amenazas. Y ese instrumento es la evaluación de riesgos. Entonces, en la evaluación de riesgo uno debe considerar cosas como las amenazas internas, las amenazas externas, los riesgos operacionales y cuáles son las obligaciones contractuales o regulaciones a las que está sometido mi negocio. Básicamente, hay 2 aspectos para cada riesgo en su organización. Uno, qué posibilidades hay de que ocurra el riesgo, y 2, qué efecto tendrá en su organización. BCM proporcionará un marco para que usted evalúe el impacto de cada uno. Muchas organizaciones generalmente definen su evaluación en términos de costo. Por ejemplo, ¿cuánto podría permitirse perder si una emergencia le impidiera hacer negocios durante días, semanas o meses? ¿Cómo reaccionarían los proveedores, clientes y clientes potenciales si su empresa recibiera publicidad adversa porque no estaba preparado para un incidente? Al evaluar los riesgos, hay 3 formas de trabajar con la información
que ha reunido para proporcionar una evaluación de los riesgos. Haga preguntas del estilo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si mi cadena de suministro falla? ¿Qué pasa si mis personas claves no están? ¿Qué pasa si el acceso a mi organización está bloqueado? Pregunte cuál es el peor de los escenarios. Pregunte qué funciones y personas son esenciales y cuándo. Las funciones las podríamos considerar como los procesos operativos o productivos que nos interesa mantener. Y esas funciones tendrán dependencias, como las personas o equipos, que son las que hacen posible que esa función o proceso crítico se realice. Por lo tanto, mis planes de continuidad deben enfocarse en esas dependencias. Aquí tenemos un reporte con un registro de riesgos, donde se muestra el tipo de riesgo, si es operacional, de seguridad, etc. La descripción del riesgo, por ejemplo, ya hay algunos ejemplos. Una instalación no autorizada de software. ¿Qué probabilidad tiene de que ocurra este riesgo? Bueno, es alta, media o baja. Aquí está categorizado como baja. ¿Y cuál es el impacto? El impacto podría medirse en costo monetario, también podría medirse de forma cualitativa como alto, medio o bajo. Aquí está puesto en costo monetario. Se debe determinar también la estrategia de respuesta al riesgo, qué es lo que vamos a hacer con este riesgo y quién es el dueño del riesgo. El resultado de la evaluación de riesgos es un cuadro similar a este, donde estos riesgos se categorizan de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto. De este análisis se debe determinar el umbral sobre el cual los riesgos serán considerados no aceptables y por lo tanto deben gestionarse. Los riesgos se pueden llevar a una matriz de riesgos como la que está en pantalla, donde pueden ordenarse por severidad o urgencia en gestionarse. Entonces, básicamente los riesgos más urgentes son aquellos en que la probabilidad de ocurrencia e impacto son mayores. Entonces, si yo tomara mis riesgos del reporte de la página anterior y los ordenara, los ordenara por severidad e impacto, tendría un orden que lo podría llevar a esta matriz. Entonces, los de mayor impacto van a estar en la zona roja, que son los considerados no aceptables y que deberían gestionarse a la brevedad en la organización. Aquellos de impacto o probabilidad más baja tienen una importancia menor y pueden postergarse en el tiempo si es que quedan bajo el umbral de los riesgos considerados no aceptables. Muchas empresas piensan que estas cosas no les pasan a ellos, les pasan a los demás. Aquí hay un ejemplo real del año 2017, en que un ingeniero que estaba haciendo mantención en unos sistemas de reservas dejó fuera el sistema de despacho de aviones en todo el mundo por varias horas. Solo en devolución de los tickets de las personas que no pudieron embarcar, tuvo que devolver el valor de 150 millones de libras. Cada libra vale más o menos 1.000 pesos. O sea, solo en devolución de pasajes debió devolver 150.000 millones de pesos chilenos. Entonces, la moraleja es que obviamente no se requiere un desastre natural para destruir su negocio. No necesariamente un incendio, un terremoto, existen razones mucho más cotidianas. Pero sobre todo es el pensar, a mí no me va a pasar, lo que provoca las mayores destrucciones en las empresas. Entonces, ¿cómo iniciamos continuidad de negocio? Examinando nuestro estado actual, haciendo un gap análisis, partiendo del análisis de riesgos, y vemos dónde está el estado deseado una vez que hemos mitigado o eliminado los riesgos.
¿Qué conseguimos con esto? Bueno, conseguimos mejor rentabilidad, una operación más tranquila y protección de reputación de la marca. Hay que tener en cuenta que realizando una evaluación de riesgos bien hecha y completa, podemos estimar con cierta certeza nuestras posibilidades de recuperarnos si alguno de esos riesgos se materializa, y lo que sí consigue es poder armar un plan de acción para mejorar la resiliencia. ¿A quién concierne la gestión de continuidad de negocio? Aquí vemos que en los últimos 20 años, todo lo que ha sido recuperación de negocios ha sido originado en el área de TI. Eran ellos los que estaban encomendados a solucionar los problemas de las operaciones informáticas. Pero restaurar los datos y el acceso al sistema no es suficiente cuando los procesos productivos no pueden continuar o los proveedores no pueden entregar sus componentes críticos. Entonces vemos que hay incidentes que están fuera del área de TI, como un corte de agua, un corte de energía, y todo esto está fuera del alcance de TI, pero impacta todos los aspectos de la organización. Entonces, la respuesta corta a la pregunta de ¿a quién concierne BCM? Es que concierne a cada departamento de cada organización, no es solo un problema de TI. En los últimos años, el crecimiento de gestión de continuidad de negocio ha significado un cambio de enfoque hacia la prevención de tales eventos, en lugar de simplemente la recuperación de desastres como estaba pensada para la infraestructura de TI. Entonces, ¿cómo incorporamos la prevención? Básicamente, partiendo por una evaluación de riesgos. El problema de la evaluación de riesgos es que en general las personas no son capaces de visualizar más allá del 40% de las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos. La gestión de la continuidad del negocio cubre todo el ciclo de vida, desde la prevención, o sea, agrega la prevención a lo que era la recuperación. Entonces, esto ha significado que la recuperación de desastres ahora es un subconjunto de todo el proceso de continuidad de negocio. Entonces vemos que el Plan Superior de Continuidad de Negocios, BCM, tiene tres aspectos. El primero es un plan de recuperación de desastres TI. Enseguida tiene un BCP por cada unidad de negocio y un plan de administración de crisis. Si se fijan, hasta aquí habíamos hablado de BCM y ahora aparece BCP. Entonces, ¿es BCM o es BCP? Definamos lo que significan estos términos. La gestión de continuidad de negocio es el acto de anticipar incidentes que afectarán las funciones y procesos de misión crítica para la organización y garantizar que se responda a cualquier incidente de una manera planificada y ensayada. BSP es el plan de continuidad de negocio, que se puede definir como un proceso iterativo diseñado para identificar funciones del negocio de misión crítica e implementar procesos, planes y procedimientos para garantizar la disponibilidad de estas funciones en caso imprevisto. Y establecer un plan de una gestión de continuidad de negocios lo ayudará a evitar pérdidas financieras, cumplir con los requisitos legales, evitar la pérdida de cuota de mercado, proteger la seguridad de los activos, incluidos los empleados, y mitigar la publicidad negativa. En las áreas de TI se desarrollan planes de recuperación de desastres, conocidos como los DRP, para recuperar infraestructura, redes y datos críticos. Entonces, BCP será el plan desarrollado para reanudar las funciones críticas que permiten a la empresa y todas sus restantes áreas
reasumir la operación a un nivel mínimo de funcionamiento razonable y acordado. ¿Cuáles son las barreras para la planificación de la continuidad del negocio? Para los no iniciados, la planificación de la continuidad del negocio puede parecer un proceso costoso y complejo, que parece tener poco o ningún beneficio comercial inmediato. Y esto se debe a que es más fácil no hacer nada y esperar que no ocurra un evento no planificado, tal como aparecía en la lámina de la línea aérea que les mostré. La naturaleza misma de la gestión de continuidad de negocio involucra a toda la organización en muchos niveles y además conduce al corazón de la operación haciendo preguntas incómodas sobre lo que es y lo que no es importante en tiempos de crisis. Cuando se busca determinar lo que es y lo que no es importante en tiempos de crisis, esta tarea típicamente la realiza un consultor externo en base a un cuestionario de análisis de impacto al negocio. Y el riesgo es que no exista uniformidad de criterio para categorizar la criticidad y cada dueño de proceso le asigne la máxima criticidad. Y será el consultor quien deba intervenir para lograr uniformidad de criterio. Entonces, es vital comprender todos los procesos de negocio críticos que tienen lugar y cómo cada uno de estos afectará a la organización en general. Un BCM requiere la confección de un análisis de impacto al negocio, al que se le conoce como VIA. La importancia del VIA, entre otras cosas, es que aquí se define y acuerda la criticidad de los procesos y se define el orden secuencial en que deben ser reactivados tras un incidente masivo. El VIA también brinda la oportunidad de sensibilizar a los gerentes sobre la necesidad de la gestión de continuidad de negocio y cómo afecta su rol. El VIA se usa convencionalmente para determinar los requisitos de recuperación actuales de una organización. Hay que entender que es la prolongación en el tiempo de una interrupción la que proporciona el golpe de gracia definitivo para muchas organizaciones. Ejemplo de esto es lo que vemos que pasa hoy con muchos negocios y empresas que experimentan el cierre total o la disminución casi completa de su actividad. El BCP es crítico en reducir el tiempo de recuperación y el costo de la pérdida de servicio. Bueno, los impactos son monetarios, de reputación, de clientes, de socios en la cadena de suministro, de proveedores de financiamiento, además de pérdidas financieras importantes. ¿Y cuál es el costo de una interrupción de servicio? Calcular el costo del tiempo de inactividad en su empresa ayudará al equipo ejecutivo a comprender mejor la necesidad crítica de un plan de continuidad de negocio bien planificado y lo desastroso que podría ser una falla. Los costos se componen de los 4 que se muestran ahí: ingresos perdidos, costos de recuperación, costos de intangibles y pérdida de productividad. Los ingresos perdidos son aquellos que no se podrán obtener pues los sistemas que captan o procesan estos ingresos están fuera de operación. El reproceso es una posibilidad que no existe en todos los casos. El típico ejemplo de esto sería las autopistas. Si el lector de los tags deja de funcionar, bueno, todos esos autos van a pasar sin pagar. Los costos de pérdida de productividad es el costo del tiempo de las personas que están contratadas para una función y no pueden desarrollar esa función ya que los sistemas están fuera y se dedican a tratar de apoyar en la recuperación de los sistemas o a estar inactivos. Los costos de recuperación, que pueden ser difíciles de estimar ya que generalmente depende del alcance de la interrupción y de la pérdida de datos, pero típicamente incluyen los servicios necesarios para recuperar datos perdidos, servicios necesarios para recuperar plataformas dañadas,
Típicamente todos estos servicios están fuera de la empresa, hay que contratarlos, no están dentro. Están los costos corrientes como consecuencia de la pérdida de datos. Y por último, los costos intangibles que constituyen cualquier daño a la reputación o a la marca de la empresa y resultan ingresos perdidos. El menor tiempo de inactividad puede convertirse en una desventaja insuperable y la forma en que se maneja ese tiempo de inactividad puede ser la diferencia entre recuperarse y hundirse. Los costos intangibles pueden ser difíciles de pronosticar, pero estar consciente del posible impacto a largo plazo en las ventas futuras y la retención de clientes debe generar la advertencia para que los altos ejecutivos vean el valor de estar realmente preparado para tales eventos. Un ejemplo de estos costos sería cuando hemos tenido problemas en el metro. Nombro el metro por ser un ejemplo típico, en que cuando hay un cese de las funciones del metro, bueno, aparecen en el noticiero de la noche. Entonces tienen un costo importante. Ahora ellos tienen la ventaja que hay solo un servicio de metro, pero si fuese una empresa que tiene competencia, sí le afectaría muchísimo. Analicemos un ejemplo. Solo para la pérdida de ingresos, que era uno de los 4 costos que mostré en la slide anterior. Si yo tuviera una empresa que se viera afectada por la detención de algún servicio crítico o todos ellos, en que el valor, por ejemplo, de los ingresos de esa compañía son los que se muestran en la columna de la izquierda, donde dice ingresos por mes. Y hacia la derecha, en las columnas, yo voy mostrando el costo por hora si ese servicio se detiene. Entonces, si se detiene 1 hora, la columna siguiente, bueno, mi disponibilidad del servicio bajó de 100% a 99.81. Y, por ejemplo, si mi empresa tuviera un ingreso mensual de 200 millones, me muevo la fila de los 200 millones y busco para calcular una detención. Por ejemplo, si yo tuviera una falla de 36 horas. 36 horas me estarían costando en esta planilla 13.636.000 y fracción. Solo en ingresos perdidos. Falta incluir aquí los costos de pérdida de productividad, costos de recuperación, multas, costos personales, etc. Si esta planilla hacemos el supuesto de que todos los demás costos fuesen igual al 50% del valor de pérdida de ingresos, o sea, el 50% de la planilla anterior, este es un supuesto obviamente, ya que va a depender de varios factores, como la duración de la falla, etcétera, la cantidad de recursos externos que yo necesite traer para volver el servicio a operación. Bueno, mi planilla cambiaría para el ingreso de 200 millones, como dije, a una detención de 36 horas, me subió ya a 20.454.000 pesos por detener mi servicio crítico 36 horas. Entonces, como ejemplo, sin pretender ser la Biblia de esto, aquí hay un ejemplo de un roadmap hacia la resiliencia. Entonces, etapa 1 dice hacer gestión de riesgos. Y esto porque seguramente nadie pensó en las amenazas existentes y las vulnerabilidades. Una vez que uno supera esta etapa, podría partir con una etapa de ciberseguridad, porque existe siempre una falsa sensación de seguridad, de que las amenazas de ciberseguridad le pasan a otros, y a mí no. Habiendo cumplido esta etapa, yo podría entrar a una etapa de recuperación de desastres, donde veo que muchos piensan que podrán recuperarse de fallas severas, pero no tienen un plan ni gente entrenada para ese evento. Y como última etapa, desarrollar un plan de continuidad de negocio. ¿Y cuáles son las mejores prácticas en continuidad de negocio? Bueno, el estándar definido que
describe los requerimientos para implementar un plan de negocios es la norma internacional ISO 22301. Y la última modificación, creo que no es la última, pero la más importante es la del año 2012. Eso significa el 2.2012. Creo que hay una nueva del 2019. Bueno, este estándar define lo que hay que hacer. Cualquier norma ISO se implementa sobre las etapas del ciclo de Deming mostradas en la primera columna de la imagen. El ciclo de Deming es un ciclo que dice, se mueve entre las etapas de planificar, hacer, revisar y actuar. Que ahí están en inglés como Plan, Do, Check, Act. Cada etapa está compuesta por lo que se denomina cláusulas, mostradas en la segunda columna, y que van de 4 a 10. Estas cláusulas son las que se documentan. Las cláusulas 1, 2 y 3 existen, pero no se documentan. En particular, la ISO 22301 establece los requerimientos para la gestión de la continuidad del negocio y busca garantizar que las operaciones continúen y que los productos y servicios se entreguen a niveles predefinidos, que las marcas y las actividades creadoras de valor estén protegidas y que las reputaciones e intereses de las partes interesadas clave estén salvaguardados cada vez que ocurran incidentes disruptivos importantes. ¿Cómo desarrollar un plan de continuidad de negocios? ¿Quién es responsable de la gestión de continuidad de negocio? La gestión de continuidad de negocio tiene un alcance más amplio que la recuperación de TI y abarca la gestión de crisis combinada con los negocios, incluyendo la reanudación de TI. Profundizar desde este nivel superior implicará identificar funciones comerciales clave y fuentes de ingresos, así como la necesidad de mantener la reputación de toda la organización. Juntos, estos factores hacen de la gestión de continuidad del negocio una responsabilidad compartida de toda la alta gerencia de una organización, desde el director ejecutivo hasta la línea de gerentes que son responsables de los procesos comerciales cruciales. Si se fijan, la idea central de la página mostrada en el cuadro inferior con la ampolleta, la administración de TI por sí sola no puede ni debería determinar qué procesos son críticos para el negocio y por lo tanto tampoco debería definir los tiempos de recuperación del servicio en caso de incidentes que impliquen la pérdida del servicio. Y esto implica que la estrategia de backup de la información debería ser aprobada por los dueños de los procesos de los negocios críticos para cumplir los parámetros de recuperación conocidos como RTOs y RPO que sean requeridos. Uno de los aspectos importantes de este tipo de proyectos de las normas ISO es que deben venir patrocinadas y contar con el empuje de la alta gerencia. Si estos proyectos no están partiendo desde ese nivel, lo más probable es que vayan al fracaso. Hay una estructura también de personas que deben trabajar esto, se debe formar un equipo. Esto es un proyecto, se debe regir por una metodología de gestión de proyectos. ¿Y por qué fallan los planes de continuidad del negocio? Fallan por las 6 cosas que están ahí en pantalla. Los riesgos. No identificar y planificar para todas las potenciales amenazas que pueden afectar a su organización. El contexto, no entender el contexto de la organización. La secuencia, no saber qué recursos deben restaurarse primero. La prevención, no ser proactivos en la implementación de tecnologías y protocolos que eviten que ocurran los eventos, los incidentes. Roles y tareas, no existe un curso de acción claro y entendido por cada miembro del equipo de recuperación. Y por último, la ejercitación. Nunca aprobar el plan de continuidad de negocio. O sea, el plan pasa a ser hojas en un archivador, en una repisa.
Independientemente del tipo de organización que sea, probablemente estas organizaciones elijan una de las siguientes alternativas para tratar los riesgos. Mitigar el riesgo, aplicando controles o procedimientos o tecnología. Transferir el riesgo a otra parte, por ejemplo una compañía de seguros. Evitar el riesgo al detener una actividad que es demasiado arriesgada o al hacerlo de una manera completamente diferente. Por ejemplo, yo podría decir, si tengo un data center, tengo muchos riesgos, partiendo por incendio, etc. Podría decidir no tener data center. Ese es un ejemplo de evitar el riesgo al detener una actividad. Voy a pasar toda mi operación a un proveedor de data center y le paso el problema a él. Y por último, está la opción de aceptar el riesgo. Si, por ejemplo, el costo de mitigar ese riesgo sería mayor que el daño en sí mismo. Y la actitud hacia el riesgo se basará en parte en los costos de brindar una continuidad de negocio efectiva. Una vez que su estrategia ha sido decidida, el plan puede ponerse en práctica. No se olviden que el peligro a la continuidad del negocio son los riesgos. Entonces, las estrategias de recuperación consisten en gestionar el riesgo, que es una de las 4 alternativas mostradas anteriormente. Por ejemplo, si hace un año hubiéramos hecho un análisis de riesgo y hubiésemos considerado una pandemia, tendríamos que haber analizado 2 cosas: la posibilidad que ocurra una pandemia y el impacto. Para la posibilidad de ocurrencia, seguramente habríamos dicho 0 y habríamos aceptado el riesgo sin hacer otra acción por considerarlo muy improbable. Ahí hay algunas recomendaciones de lo que se debe tener siempre al desarrollar un plan de continuidad de negocio. Y la quinta etapa de lo que define una gestión de continuidad del negocio es el ensayo del plan. El plan de gestión de continuidad del negocio es un documento y solo descubrirá cualquier debilidad en él cuando lo pone en práctica. El ensayo lo ayuda a confirmar que su plan estará conectado y será sólido si lo necesita. Los ensayos también son buenas maneras de capacitar al personal que tiene responsabilidades en la continuidad del negocio. ¿Y para qué ensayar? Si hacemos una analogía con la ciberseguridad, en la ciberseguridad tenemos eventos muy a menudo, como avisos de virus, avisos de que nos están intentando escanear los puertos desde fuera. Entonces, todos estos eventos nos van haciendo aprender y nos van haciendo mejorar. Pero en la continuidad de negocio no existe algo parecido. Y la única forma de aprender y poder mejorar es ensayar el plan. Un buen plan tiene que ser simple, sin ser simplista. Hay que saber que uno nunca podrá planificar en detalle cada evento posible. Aquí tenemos más en detalle ya el ciclo de vida de la gestión de continuidad de negocio. Ya no son las 5 etapas que mostré al inicio, es bastante más detallado. Y quiere decir que yo debería considerar todo lo que está a la izquierda, desde donde se originan flechas rojas. Tengo que analizar las personas. Es común encontrar en muchas organizaciones 1 o 2 personas que son las únicas que saben desarrollar determinada tarea. Esas personas son un riesgo. También tengo que verificar mis instalaciones, hasta dónde constituyen un riesgo. Mi data center, mis oficinas, dónde están ubicadas. La tecnología, toda la infraestructura que yo tenga, que hace posible que yo ejecute mis procesos. Y por último, la cadena de suministro. De esos 4 pilares, yo tengo que determinar
mis procesos críticos de negocio. De mis procesos críticos de negocio tengo que determinar las dependencias, o sea, equipos, personas y demás que hacen posible que ese proceso crítico de negocio se lleve a cabo. A mis dependencias tengo que aplicarle una evaluación de riesgos, aplicar un análisis de vulnerabilidades. Tengo que desarrollar el VIA, que es el análisis de impacto al negocio. En esta etapa recién estoy en condiciones de desarrollar la estrategia. La estrategia es decir, cómo voy a reponer mi servicio, mis funciones críticas, si estos riesgos se materializan. Posterior a eso hago el desarrollo del plan, obtengo la aprobación del plan. La aprobación es que, bueno, el plan probablemente va a costar inversiones. Posteriormente necesito ejercitar mi plan, ver si funciona. Tengo que simular que mi riesgo se materializó. Y por último tengo una etapa de revisión y mantención de mi plan. Mi plan siempre va a estar cambiando, porque tengo personas nuevas, personas que se van, sistemas nuevos, infraestructura nueva que entra en operación, etc. Y por último, el último componente de la gestión de continuidad de negocio es la gestión de crisis. En el contexto de ISO 22301, la gestión de crisis no es más que definir exactamente quién toma qué tipo de decisiones durante las crisis y cómo éstas se comunican tanto interna como externamente. Bueno, y ahí están las preguntas que uno siempre debería hacerse, ¿no? ¿Está mi organización preparada? ¿Tengo un comité de crisis definido y entrenado? ¿Quién lidera? ¿Es solo manejo comunicacional? Y las reglas para la gestión de la crisis. ¿Dónde documento mis reglas? Hay que tener pendiente o presente que si las documento en mis sistemas informáticos, a lo mejor precisamente mis sistemas informáticos están fuera. Para las empresas más pequeñas, el gerente de crisis suele ser el gerente general, mientras que para las empresas más grandes podría ser un profesional de la continuidad del negocio, que está capacitado en gestión de crisis y tiene suficiente autoridad para manejar esta situación. Estas son parte de las reglas que hay que manejar, ¿no? Los métodos de activación y desactivación. ¿Quién tiene la autoridad para activar o para desactivar el plan de crisis? En lo referente a la comunicación con los medios, últimamente hemos visto los desencuentros entre autoridades que salen a informar cantidades de fallecidos por el COVID-19. Hemos visto alcaldes, ministros de salud. Entonces, aquí se ve lo importante de decidir quién estará autorizado para hablar con los medios de comunicación. Conclusiones. La gestión de continuidad del negocio no se trata solo de reaccionar ante un incidente. No se trata solo de recuperación ante desastres, ni solo de gestión de crisis, ni gestión de riesgos. La gestión de continuidad del negocio es una actividad impulsada por una empresa que puede proporcionar el marco estratégico y operativo para revisar la forma en que se organiza esta organización y proporciona sus productos y servicios y aumentar su capacidad de recuperación ante interrupciones y pérdidas. En referencia al punto 3, es claro que el ser una empresa pequeña impone límites más estrictos a la capacidad de una organización para absorber pérdidas y responder a las interrupciones.
El punto 4 es el teorema que no hay que olvidar. La clave para la recuperación es el tiempo. Mientras mayor sea el tiempo que me tome recuperar mi operación, mayores serán los costos y los daños. Entonces, el manejo y gestión y administración de una emergencia declarada no debería ser resultado del azar ni de la improvisación, sino que debe obedecer a una planificación detallada, coordinada, difundida y entrenada. Es por eso que la gestión de continuidad de negocio es importante para organizaciones de todos los tamaños. Lograr el cumplimiento, la continuidad del negocio y la recuperación de desastres es una cuestión de 3 acciones. Tener las normas adecuadas, es decir, la ISO 22301, por ejemplo, revisar los planes contra estos estándares y actualizar los planes para cumplir con las normas. Entonces, la gestión de continuidad de negocio debe verse como la piedra angular de las buenas prácticas corporativas, abarcando riesgos, seguridad, seguros, asuntos legales, operativos y de seguridad de las personas. Y por último, la pregunta atingente. ¿Y cuánto tiempo toma implementar una norma de gestión de continuidad de negocio? Para responderla, tendríamos que considerar variables como tamaño de la empresa, cantidad de sucursales, cantidad de empleados, conocimiento y experiencia en la norma ISO 22301, etc. Vamos a recurrir a un cuestionario que permitirá tener una aproximación a dimensionar un proyecto de este tipo. Entonces, vamos a usar esta calculadora que me va a estimar el tiempo de duración de un proyecto de implementación de ISO 22301. Vamos a responder algunas preguntas básicas como cantidad de empleados de la empresa, vamos a decir que tiene entre 51 y 100. Número de departamentos, vamos a decir que tiene entre 4 y 10. Número de ubicaciones físicas, entre 2 y 5. ¿Alguna vez ha implementado algún otro estándar como PCI, DCS, ITIL, ISO 9001 o algún otro similar? No. ¿Va a usar un consultor o algún otro experto propio de la empresa para implementar? Vamos a ponerle que un consultor para todo el proyecto. ¿Tiene un empleado que coordinará y gestionará el proyecto? Sí, vamos a asignar un jefe de proyecto. Aquí. ¿Y cuenta usted con el apoyo de la alta gerencia para este proyecto? Vamos a poner que sí. El costo estimado para una empresa de estas características es 9 meses. Si yo cambiara alguno de los parámetros, ya ven que cambia la cantidad de meses. Bueno, esto da una estimación de lo complejo que puede ser un proyecto de esta naturaleza. Y básicamente aquí todo el mundo debería saber dónde tengo que ir cuando hay un desastre, qué tengo que hacer y en qué momento tengo que hacerlo. Esas son las 3 preguntas que todos debieran responder. Bueno, con esto termina esta presentación. Espero que haya sido útil. Les recuerdo contestar una encuesta que está abajo de la pantalla.
A los participantes que respondan esta encuesta van a entrar a un sorteo en que se les va a regalar una clase para comprender la metodología de evaluación de riesgos, que como vieron es la etapa fundamental en un proyecto de este tipo. Ok, muchas gracias.